Esto fue lo que vimos la clase pasada, básicamente, pues digamos que fue la parte de circuitos, eso es lo que hemos visto, corriente, voltaje, resistencia en serie, en paralelo, vimos cómo se resumía un circuito, ¿cierto? Digámoslo así, cómo se manejaban las resistencias en serie, las resistencias en paralelo, y todo este cuento, listo. Hicimos unos circuitos ahí básicos, pero aquí en el documento, como lo que yo lo subí ahí en el documento, por acá había un ejercicio que era este. Pero antes de meternos con esto, vamos a hacer otros distintos. ¿Listo? Para que no nos quede tan difícil. Para que no nos metamos en problemas. La idea es que podamos irlo organizando y haciendo, hagamos dos y después miremos cómo se desarrolló en este. Listo, lo vamos a hacer sin mirar ahí, digamos, la resolución del que nos proponen en el documento. Lo haremos nosotros. Listo. Entonces, les voy a mostrar los dos, digamos así, los dos ejercicios con los que vamos a trabajar. Listo. Dame un momento. Es una cosita aquí. Bueno, entonces voy a compartirles acá este. Ahí están viendo el Paint. Para que me confirme, por favor. Sí, profe. Sí, bueno, entonces miren. Entonces lo primero vamos a hacer este ejercicio, después vamos a hacer este que tengo al lado y por último nos iremos al que tenemos en el documento. Listo. En este caso, yo a este pequeño le voy a hacer una fuentecita. A ver, voy a poner una fuente por acá. Fuente. Aquí está tan pequeña eso. Pone por acá una fuente de DC. Y aquí la voy a poner, por ejemplo, la voy a poner más. Más por este lado, aquí en la parte de arriba, y le voy a poner menos por aquí. Lo voy a conectar con esto. Bueno, entonces vamos a decir que aquí le voy a poner una fuente de 10 voltios. Entonces, aquí nos dicen que tenemos todas las resistencias. Entonces, ¿cuál es la idea que vamos a tener? Vamos a mirar. La idea es la siguiente. ¿Qué necesitamos obtener? Vamos a obtener la resistencia total. ¿Listo? Vamos a tener también, y quiero que obtengamos la corriente total. ¿Qué significa la corriente total? La corriente que circula, la total que me circula a través del circuito. Por ahora. Y ahorita miramos a ver qué otras cosas podemos obtener. Ahora tenemos un conjunto de resistencias, tenemos una fuente acá. Listo. Para poder hallar la resistencia total y la corriente, o digamos, realmente para poder hallar la corriente total, toca hallar la resistencia total. ¿Qué es lo que hacemos para esa resistencia total? Tenemos que hallar la resistencia equivalente, que es la que vamos a mirar. En este caso, nos podemos identificar, por ejemplo, que
estas que están aquí, que es esta y esta, y bueno, no, espera un momentico, vamos a hacer algo mejor. Voy a sacar una copia de esto para no dañar el original. Pero vamos a ir haciendo por pedazos. Entonces, no puedo identificar que esta que tengo aquí, junto con esta, están en serie. ¿Listo? ¿Qué significa? Que todas estas me van a dar una resistencia total 1. Entonces yo voy a decir que la resistencia total 1 R total 1 es igual a ¿qué? A 2 ohmios, 2 más 3 más 5. En ese caso tendríamos que ahí sería que la resistencia total sería igual a 10 ohmios. ¿Listo? En ese caso yo puedo reemplazar todas estas tres por una de ¿qué? De 10 ohmios. Esto voy a coger acá. Voy a hacer por aquí. Y yo voy a decir que tener esto es igual a tener. Voy a coger acá, voy a borrar esto. Ah, me quiero poner por acá el 10 ohmios. Se me sirve. Listo. Ahora simplemente voy a clonar esta. Voy por acá. Y voy a decir que esta que tengo aquí sería el resultado de la de arriba. O sea que esto que tenemos acá, esto es R total, que es igual a 10 ohms. ¿Listo? Listo. A 10 ohmios. ¿De dónde saqué el resultado? De acá. Ahora, ¿qué identifico? Que esta está en paralelo con esta. Entonces ya sería, bueno, ese es R total 1. Podemos la copiar más bien para que esto quede bien. R total 1. Y ahora hacemos este paralelo entre R total 1 que vale 10 y esta que está acá. Ahí nos vamos a dar de cuenta de algo, de que vamos a decir que esta y esta están en paralelo. Esta con esta y esta con esta están en paralelo. Entonces yo simplemente ya digo que este paralelo, que podríamos decir que es R total 2, va a ser, no, perdón, 1 sobre R total 2 es igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 10. ¿Por qué? Porque es que miremos que una vale 10 ohmios y la otra vale 10 ohmios. En este caso yo podría coger, hacerlo así, ¿cierto? Y desarrollar esto que tengo acá. Aquí simplemente, ¿qué tendría? Tendría que
1 sobre RT2 igual un décimo más un décimo serían 2 décimos. Y como les decía la otra vez, aquí ¿qué hago? Yo puedo coger y invertir a este lado e invertir a este lado. Profe, ¿cómo así? Como a mí me interesa no es 1 sobre RT2, sino RT2, entonces simplemente cojo, invierto acá, o sea, paso este para arriba, este para abajo, este para arriba y este para abajo. Y lo que tendría sería a RT2 es igual a 10 dividido 2, lo que significa que esto es igual a 5. ¿Listo? Ahora, ¿esto qué me dice a mí? Y esto le van a ocurrir cada vez que tengan dos resistencias iguales en paralelo. Resulta que el resultado de esa resistencia, el resultado de ese paralelo, cuando las dos resistencias son iguales, es la mitad. ¿Listo? Siempre les va a dar la mitad. Entonces, por ejemplo, si aquí tuviéramos nodos de 10, sino que por ejemplo tuviéramos 15 y 15, perdón, si tuviéramos 20 y 20, la mitad sería 10. Si tuviéramos 100 acá y 100 acá, serían 50. Siempre ese paralelo les va a dar la mitad. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que yo voy a coger este y si yo reemplazo acá, voy a tener esto aquí. Voy a tener acá, voy a pasarlo por acá. Listo, entonces ya estas dos resistencias se me convierten en una. En este caso, Profe, ¿se me puede volver a explicar la última partecita? claro, ya voy. Miren, entonces simplemente aquí. Eso está claro que estas dos están en paralelo, ¿sí o no? Sí, profe, yo estoy confundido, es cuando usted despejó RT2. Listo. Entonces, este procedimiento, acuérdense que esto que tenemos acá, según el documento, viene a ser, si vamos al documento, son resistencias en paralelo. Lo que nos dice es que es 1 sobre la resistencia es igual a la suma de 1 sobre cada una, ¿cierto? Esa parte sí la entendéis, esta parte de aquí. Sí, profe, sí. Listo. Entonces, si yo sumo un décimo más un décimo me da 2 décimos, ¿sí o no? Esa parte Sí. también. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Usted lo puede ver de dos formas. O lo puede ver que invierto al lado y lado, o que simplemente este que está acá, que está dividiendo, lo pasa a multiplicar, este que está multiplicando lo pasa a dividir y esto lo pasa a multiplicar. O lo que puedo decir es, ese es 1 sobre RT, entonces ¿qué hago? Cojo este y lo paso para arriba, RT2, y este 1 que está arriba lo paso para abajo, ¿sí o no? Y lo mismo hago al otro lado, el dato que está arriba lo paso para abajo y el que está abajo lo paso para arriba. Ah, listo, ¿Sí, profe. ¿Sí me entiende? Es Sí, sí. simplemente despejar la ecuación. Y con eso ya simplemente me queda 10 sobre 2. Ahí sí me entiende. ¿O no? Sí, profe. Sí, gracias. Listo. Entonces, ya con esto, yo ya sé que esta que tiene acá, esta es RT2. Me queda acá. Entonces, RT2. Y eso que tengo ahí me dio 5 ohmios. Listo. Ahora, estas que tengo acá, estas están en serie. Entonces, esta sería la R total total, digámoslo así. Entonces ya sé que en este caso, estas que están acá, están en serie, que es esta, que está en serie con esta, en serie con esta. Entonces ya los trato una, como una resistencia en serie. ¿Y cómo se suma resistencia en serie? Simplemente se suman igual como se ven acá. Entonces yo siempre voy a decir que vengo para acá y le digo que la R total total, para que diferencie las otras totales,
R total es igual a 3 ohmios más 5 ohmios de R total 2 más 10 de la otra. Eso significa que me quedaría que esto es igual a ¿qué? Es igual a 18. Creo que eso da 8 ohmios. Listo. Si yo fuera a mirar eso, significa que yo realmente lo que voy a tener acá, si yo pusiera el multímetro en estos dos puntos, significa que yo cogería y eso me daría a mí, yo cojo por acá, voy a hacer algo, voy a tomar este por aquí para que no me quede como tan feillo. Significa significa que yo voy acá, ay, tenía el de arriba. Voy para acá y que lo que realmente tengo, si yo fuera a medirlo con un multímetro, con un tester, es que esta resistencia, esto viene aquí 0, esto se quitaría de acá, yo puedo coger esta de aquí, es como si yo tuviera una sola resistencia, y me vale 18 ohmios. 8 ohmios. Listo. Ahí ya que hice, esta que está acá es lo primero que nos pidieron aquí, que es la resistencia total. Ahora, ¿cómo hallo yo la corriente? La misma forma en que lo hallamos con la ley de Ohm. Como aquí yo solamente tengo una sola resistencia, solamente tengo una, entonces aquí aplico directamente la ley de Ohm. Recordemos que la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a R por I. Listo. En ese caso, yo ya tengo la resistencia y tengo el voltaje. Entonces simplemente me queda que el voltaje dividido la resistencia me da la corriente, que es lo que me están pidiendo arriba. Y simplemente reemplazo. En este caso, ¿cuál es el voltaje aplicado? 10 voltios. Dividido. ¿Dónde está? Aquí. Dividido 18, que es la resistencia, 18 ohmios. Y eso me da... A ver, yo meto por aquí la calculadora. 0.55, profe. Eso, entonces sería, en este caso, tendría 0.55 ¿qué? ¿Qué unidad me daría ahí? Ohmios. Ohmios, ¿cómo que ohmios? ¿Cómo que ohmios? ¿Qué estoy encontrando ahí? La corriente. Corriente. ¿Y la corriente se da en qué? ¿Cuál es la unidad de la corriente de medida? En amperes. Eso. Amperios. Entonces, como acá tengo ohmios, aquí tengo voltios y aquí tengo ohmios, me da en amperios. Profe, pero yo lo quiero expresar en miliamperios. Entonces, listo. Entonces usted coge y multiplica eso por 1000 y eso le da 550 miliamperios. Profe, ¿eso es lo mismo? Sí. Porque aquí le estoy colocando amperios y aquí le estoy colocando miliamperios. ¿Listo? Además dice que usted es el 550 y que le pongo una A. Ahí sí, jodido. No hay de dónde cogerlo. ¿Listo? Ahora, miremos, retomemos esto de forma rápida. ¿Qué es lo primero que hago? Lo primero que hago es que hay en serie. En este caso, eso está en serie. Entonces, ¿qué hice? Saqué la serie de esos tres. Replanteé. Ahora me quedan en paralelo estos dos. Listo, hágalo en paralelo. Entonces, listo, pues me quedo en paralelo y me hallo esto. Y cuando ya resumí esta, me quedó esta serie. Entonces, miren que el secreto está en hallar qué está en serie y qué está en paralelo. Así de sencillo. Y aplicar las fórmulas como van. Mucho cuidado con esto, porque igual que compañero, a veces le quedan a veces dudas. Entonces,
uno tiene que saber que esto hay que despejarlo de forma correcta, que no le va a quedar una cosa ahí medio rara. ¿Listo? Bueno. Pero resulta que yo aquí también puedo hallar otras cosas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí halla la corriente, pero miren que yo por acá, por ejemplo, recordemos que en este caso de acá, por ejemplo, la corriente que se expresa aquí sería la misma corriente que se expresa acá. ¿Por qué? Porque recordemos que esta corriente que se expresa aquí es la misma porque está en serie. ¿Listo? Cuando están en serie, la corriente es la misma. ¿Qué es lo que difiere en cada uno? El voltaje. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle acá, además de esto, yo también puedo decirle, vea, hágame un favor, hálleme los voltajes de cada una. O sea, ¿cuántos son los voltajes de cada una de las resistencias? ¿Listo? Uy, pero de pronto usted me la puso muy complicada. Sí, no, porque usted ya hizo el trabajo pesado. ¿Cuál es el trabajo pesado? Resumir el circuito. Entonces, usted primero halla la resistencia equivalente a la corriente equivalente. Entonces, si yo fuera a hallar cada uno de los voltajes, yo los puedo hallar de forma independiente con cada uno de los datos a medida que voy desglosando el circuito de forma inversa. Uy, profe, qué cosa tan rara. No. Simplemente usted ya que yo la resistencia, entonces que va a empezar acá. Va a llegar a partir de este punto y se va a empezar a devolver. Profe, ¿y usted por qué no halla, por ejemplo, el voltaje en esta resistencia? Porque recordemos que el voltaje en una resistencia en paralelo con la fuente es la misma de la fuente. ¿Listo? Entonces, simplemente usted en esta, por ejemplo, ya sabe que el voltaje es 10 voltios. Pero el voltaje ya es aquí. ¿Por qué? Porque estas son resistencias distintas. Entonces, usted aquí tiene estas dos que son del circuito original. Vamos a hallar, por ejemplo, en este caso, el voltaje para cada una de estas. ¿Con qué lo hallo? Recordemos que esa corriente que nosotros vimos ahorita, a ver, ya la pongo de otro color para que no se nos vaya a enredar la cosa. Esa corriente que nosotros vimos ahorita, en un circuito en serie, la corriente es la misma. ¿Eso qué significa? Que esta corriente que le estoy pintando acá, que sale de más y que da la vuelta por aquí, significa que esa corriente es la misma para estos tres resistencias. ¿Listo? Y como yo ya sé aquí en esta resistencia cuánto es la corriente, que esta es la resistencia total, ¿cierto? La resistencia total, significa que cuando yo desgloso esta en estas tres otra vez, esta corriente es la que pasa por esta y pasa por esta. Web les digo, ¿por qué puedo decir eso? Porque las resistencias están en serie. Cuando ahorita ya miremos, cuando están en paralelo, es otra cosa distinta. Entonces, listo. En este caso simplemente voy a hallar el voltaje. Entonces, bueno, yo necesito, entonces yo tengo que acá, el voltaje, por ejemplo, vamos a decir que esta se llama, es para que digamos, démosles nombre para que nos quede más fácil hacer el procedimiento. Yo voy a decir que esta aquí, que esta acá es R1, listo, que esta resistencia de acá es R1, esta ya tiene que ser que es RT2, y pongámosle que esta sea R2, listo, esta va a ser R2. ¿Eso para qué? Porque yo aquí ya le voy a decir, vea, voy a hallar el voltaje, por ejemplo, voltaje de R1 es igual a la corriente que pasa por... Ah, espérate que aquí yo nombré esto mal. Pero un momentico, dice aquí algo que puse esto, yo no sé por qué puse eso. Esto no va acá. Aquí lo que va es corriente
Bueno, en verdecito de esto que está ahí marcado. Corriente total. Listo. O dejamos la corriente total porque de todas maneras ahí ya está ya. Esta es la corriente total. Listo. Te voy a dar el voltaje en R1. En ese caso, ¿qué es voltaje? Es R por I. La resistencia sería, que tendríamos R1 por la corriente que pasa a través de esa resistencia, pero como ya sabemos que esa es la corriente total que hallamos abajo, entonces esta sería corriente total. Listo, entonces si uno coge, reemplaza los valores, entonces aquí tendríamos que R1 es igual a 3 ohmios por la corriente total, que en este caso nos dio 0.55. Profe, ¿dónde sacó usted eso? Eso lo sacamos del de ahorita, de cuando le llamamos la corriente total del sistema. Listo. Esta está en amperios. Vamos a ponerla aquí. Listo. ¿Eso cuánto me da? Eso me da 3 por 0.55. 1.65. Listo. ¿En qué me da eso? En voltios. Ojo. Ojo con lo que con eso, porque después que no, profe, es que mire qué número sí me da, pero es que mire que es que yo me confundí, no vea. Si aquí tiene ohmios y aquí tiene amperios, le da volt. Listo. Ojo que eso es algo muy importante, las unidades son muy importantes, porque si las unidades están malas, no hay nada que hacer. Entonces, volviendo a eso, me dice que es 1.65 voltios. 5 voltios. Listo. Ahora vamos a ver la resistencia en R2. Perdón, el voltaje en R2. En este caso, el voltaje en R2, pues sería lo mismo que hice ahí. Entonces sería voltaje en R2 es igual a la resistencia 2 por la corriente que pasa a través de la resistencia 2, que ya sabemos que es corriente total. Igualmente, en este caso, tendremos que esto es igual a 10 ohmios por 0.55 amperios. Listo. En ese caso, ¿cuánto da? Nos da por acá 5.55 voltios, pues. Posible que alguien tenga su calculadora para eso. Esto me da... Estoy aquí, perdóname. Y entonces acá, esto me da 5.5 voltios. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Profe, ¿ya acabé? No, usted no acabó, hermano. Esperen que por acá se me enredó esto. Esto acá, esto es 0.55. Esperen. ¿Ves? Se me descuadró esto. Pues yo lo copio por acá. Esto por aquí. Por acá. Y aquí vamos a hacer el otro. Dejemos esto bien clarito para que nos quede uno bien hechecito así sin ninguna duda. 5.5. 5.5 voltios. Listo. Ahora voy a dar el de la resistencia total. ¿Por qué necesito hallar el voltaje aquí? Porque resulta que este de acá se me descompone en estas dos de aquí. ¿Cierto? Estas de acá. Entonces voy a hallar que el voltaje, la resistencia total 2, es igual a la corriente que pasa a través de ella. La resistencia por R total 2 por la corriente que pasa a través de ella, que es corriente total.
¿Listo? Bueno. En ese caso, sería lo mismo, sería simplemente la resistencia total 2 que me da 5 por 0.55 amperios eso me da a ver que aquí creo que me equivoqué. Eso. Y eso me da 2.75. Listo, entonces ya sé que este de acá, esto es igual a ver, entonces tengo que ponerlo por aquí. Ah, es que se me acabó el paint. Espera un momentico, voy a coger eso un poquito aquí. Y lo que voy a tener acá es 2.75. Profe, ¿qué unidad me da? Voltios, porque tengo amperios por ohmios. Entonces me queda voltios. Listo. Ya hallé el voltaje aquí, aquí y aquí. Pero resulta que esta se descompone en dos, que es esta de acá. Entonces usted me dirá, uy, profe, pero entonces esta resistencia tiene el mismo voltaje que esta. Pues claro, no están pues en paralelo, vean. Esas son paralelas que esta. Lo que significa que esta, que es R3, la vamos a poner acá, resistencia 3, que la podamos identificar. Que es esta de aquí. Ese voltaje que hallamos, como se descompone esta resistencia total 2 en estas dos, este voltaje es igual a este. Entonces yo ya sé de entrada que el voltaje de la resistencia 3 es igual al que hallamos abajo, que en este caso es, ¿cuánto? Es 2.75 voltios. Listo, aquí. 2.75 voltios. Profe, ¿y de la otra resistencia? Ah, entonces también podemos decir, asumir, bajo el principio de que cuando tengo resistencias iguales, pero en dos resistencias en paralelo, el voltaje es el mismo. Entonces yo puedo decir que el voltaje en la resistencia 1 es igual a ¿qué? A 2.75, que están en paralelo. Ahí ya hallé esta que está aquí. Ahora me voy a mirar acá. Pero resulta que esta que está acá componen estas tres. Pero entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, pero entonces aquí ya que puedo decir, vea, que de aquí la corriente es la misma, ¿cierto? La corriente que va por acá es la misma, pero el voltaje es distinto. ¿Listo? El voltaje es distinto. Entonces, en este caso, mire lo que hicimos acá. Aquí tenemos la fuente de voltaje acá y hallamos la corriente de cada una para poder hallar los voltajes. En este caso aquí, yo tengo el voltaje que se ejerce en cada una de la suma de los voltajes. ¿Qué significa? Que si yo cuando halle los voltajes me tienen que dar este voltaje que hay acá, este que está aquí. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer para eso? Tengo que hallar la corriente que pasa a través de esta. Pero ¿por qué tengo que hallar la corriente? Porque es que resulta que como es de acá, las corrientes que pasa por aquí es la misma, entonces
la corriente que me pasa por acá debe ser la misma también para esta. ¿Listo? Porque esta se descompone en una serie. Entonces yo voy a decir, voy a hallar la corriente que hay de ahí, que pasa por acá. Entonces yo voy a decir, vea, la corriente, a ver, la corriente que va acá, corriente en RT1 es igual a que yo miro por acá y resulta que yo ya hice eso. Mire que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Bueno, entonces yo voy a venir por aquí. Así, vea, la corriente acá es igual a voltaje en RT1 sobre la resistencia en RT1. Y así voy a la corriente. Pero así sí, porque vea aquí, ya el voltaje ya lo hallé, que veo lo que hasta hace cuál es. Y la resistencia también la tengo, que es 10. Entonces simplemente la corriente que voy a tener acá va a ser igual a el voltaje, que ese es 2.75, dividido la resistencia, que en este caso es 10. ¿Cierto? ¿Eso cuánto me da? Me da 0.75. ¿Cierto? Profe, pero eso me da ohmios, me da ohmios voltado, ¿qué me da? Primero, está mandando corriente, entonces le tiene que dar en orden de amperios. Profe, pero me da amperios o miliamperios o kiloamperios. Aquí este es voltios, esto es ohmios, entonces esto me da amperios. ¿Listo? Esto me da amperios. ¿Listo? Bueno. Ya tengo la corriente que pasa a través de esta, pero esta corriente, que es la corriente total 1, es igual a la corriente que circula a través de estas. Profe, ¿por qué? Porque están en serie. Y como esto se descompone en una serie, significa que esa corriente es igual a esta. Entonces yo puedo decir de que, vea, profe, vea, esta corriente que está aquí, esa corriente que pasa a través de esto, es la misma corriente que hallé en la R total 1. Listo, vengo para acá. Y esto acá es corriente total 1. Bueno, o corriente, resistencia total 1, pues, para que nos quede así toda la nomenclatura igual. Entonces esa corriente pasa a través de esta resistencia, de esta resistencia, de esta resistencia. En ese caso, yo puedo decir que voy a nombrar esta resistencia. Voy a R3, que es esta. Entonces yo voy a decir, vea, esta que está acá, la voy a nombrar como R4. R4, esto voy a decir que esto es R5. Es R5 y voy a decir que esta es R6. ¿Dónde está el 6? R6. ¿Alguien me quiere decir algo? ¿No? Bueno. Entonces, ahora sí, ya tengo la corriente, entonces ahora sí voy a hallar los voltajes en cada uno. En este caso voy a hallar voltaje en R4. Entonces el voltaje en R4 es igual a la resistencia 4 por la corriente que está ahí, que en este caso la corriente que circula es equivalente a la corriente en la resistencia total 1 que vimos abajo. Eso significa que lo que voy a tener aquí es igual a la resistencia total 4, que es 2 ohmios, por
la corriente, que esa es, ¿cuánto fue que me dio? 0.75. Amperios. En ese caso me quedaría que esto es 0.275 por 2, o sea, más o menos 5 y algo. 0.55. Listo. Eso me da que este es igual a 0.55 ¿qué? Voltios. ¿Por qué? Porque tengo amperios por ohmios. Entonces, voltios. Ahora voy a dar la resistencia, el voltaje en la resistencia 5. Entonces, simplemente vengo para acá. Bueno, ya me va a acabar aquí. Bueno, podemos seguir para este lado. Entonces, el voltaje en la resistencia 5, el voltaje en la resistencia 5 es lo mismo que hicimos ahí. Entonces, simplemente, esto es voltaje en la resistencia 5, lo cual es igual a la resistencia 5 por la corriente total, que es la misma que circula, que circula por ahí, en R total 1, la sacamos de abajo, y eso sería igual a 3 por 0.275 amperios, lo que significa que yo vengo para acá, tengo que esto es 3 por 0.276. A ver, 3 por 0. Esperen, a ver que esto está como. Eso me da 0.825. Entonces esto es 0.825. Este caso es voltios también. Y por último voy a hallar el voltaje en la resistencia. Voltaje en la resistencia 6. Que es lo mismo, voltaje en la resistencia 6 es igual a la resistencia 6 por la corriente R total 1, y eso, digamos, en ¿cuánto es igual a esto? A ver, esta vale 5, entonces vengo por acá. Igual a 5 por 0.275 amperios. Yo vengo por acá. Esto es 5 por 0.275, y eso me da a mí 1.375. Es igual a 1.375. ¿75 qué? Voltios. Ahora, profe, ¿y cómo hago yo para saber si esa operación está buena? ¿Cierto? Pues muy fácil. Miramos el voltaje, por ejemplo, en este caso, el voltaje que me dio aquí. En este voltaje ahí, voltaje en R total 1, ¿cuánto fue que me dio? 1.65, ¿sí o no? Resulta que la suma de estos tres me tiene que dar lo mismo, o sea, de esos tres voltajes, o cercanos. Entonces aquí tenemos que este me dio 0.55 más
0.8 más 1.3. Me da más o menos lo que me dio aquí. Más o menos. Sí, más o menos. Pero ¿por qué hay diferencia? Porque resulta que uno lee cada vez que saca un resultado de estos, le quita cifras significativas. ¿Listo? Entonces, bueno. Si uno utilizara todos los decimales que le dan a uno en la calculadora, le debería dar lo mismo. Pero resulta que aquí, que digamos cada una, nada de eso. Listo. Entonces, para yo hallar la resistencia total y la corriente total, hallo digamos las series y los paralelos. Los resumo, hallo la resistencia equivalente y listo, eso me da la corriente total. Si me piden voltajes o corrientes, me tengo que empezar a devolver a partir de este punto, así como hicimos nosotros acá. Aquí en este caso hallo la corriente, hallo los voltajes en cada uno, teniendo en cuenta los conceptos de serie y paralelo. Listo. Eso es lo que debo tener en cuenta. Bueno, aquí el voltaje es 2.75. O sea que si yo sumo esto, sí me da muy parecido. A ver, 2.75. Sí. Estos y estos me dan, ¿qué? 1. ¿Qué? Si yo sumo este más este más este, me da más o menos eso. Listo.